Demián, de Hermann Hesse. Audiolibro. Capítulo primero. Dos mundos. Comienzo mi historia con un suceso de la época en que yo tenía 10 años y asistía al colegio latino de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo exhalaban aún para mí su aroma e irradiaban en mí una suave melodía y gratos escalofríos medrosos. Calles oscuras y claras, casas y torres, campanadas de campanadas de reloj y rostros humanos. Habitaciones llenas de comodidad y de cálido bienestar. Habitaciones colmadas de misterio y de hondo miedo a los fantasmas. Huele a cálida intimidad, a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos fluían allí confundidos. El día y la noche venían dos polos diferentes. Uno de tales mundos se reducía a la casa paterna, y ni siquiera la abarcaba toda, sino que en realidad solo comprendía a mis padres. Este mundo me era bien conocido en su mayor parte. Se llamaba madre y padre. Se llamaba amor y severidad, ejemplo y escuela. Sus atributos eran un suave resplandor, claridad y limpieza. Las palabras cariñosas, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres tenían en él su centro. En él se cantaba el coral matutino y se festejaba la Nochebuena. En este mundo había líneas rectas y caminos rectos que conducían al porvenir. Había el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y la veneración, la palabra de la Biblia y la sabiduría. En este mundo debía uno mantenerse para que la vida fuese clara y limpia, bella y ordenada. El otro mundo comenzaba, sin embargo, en medio de nuestra propia casa, y era completamente distinto. Olía de otro modo, hablaba de otro modo, prometía y exigía otras cosas. En este segundo universo había criadas y aprendices, historias de aparecidos y rumores de escándalo. Había una abigarrada marea de cosas monstruosas, atrayentes, terribles y enigmáticas. Cosas como el matadero y la cárcel, hombres borrachos y mujeres escandalosas, vacas que parían y caballos que resbalaban, relatos de robos, asesinatos y suicidios. En derredor nuestro existían todas estas cosas bellas y espantables, salvajes y crueles. En la calle de al lado, en la casa de al lado, corrían policías y ladrones, hombres borrachos pegaban a sus mujeres, grupos de muchachas salían al anochecer de las fábricas, había viejas que podían embrujarle a uno y hacerle mal de ojo. En el bosque vivía oculta una parella de bandoleros, los guardas jurados perseguían a los incendiarios, en todas partes brotaba y fluía este otro mundo impetuoso, en todas partes, menos en nuestras habitaciones, en donde estaba mi madre y mi padre, y esto era excelente. Era maravilloso que allí, en nuestra casa, hubiera paz, orden y reposo, deber y buena conciencia, perdón y amor. Y era maravilloso que también existiera todo lo demás, lo estruendoso y agudo, sombrío y violento, de lo cual podía uno huir en un instante, refugiándose de un salto al lado de la madre. Lo más singular era que los dos mundos confinaban uno con otro, estrechamente yuxtapuestos. Así Lina, nuestra criada, cuando acudía al cuarto de estar a la hora de los rezos vespertinos y se sentaba al lado de la puerta, ambas manos bien lavadas sobre el bien planchado delantal, entonando con su voz clara los himnos religiosos, permanecía por completo al mundo de mis padres, al nuestro, al mundo luminoso y recto. Pero minutos después, el mundo luminoso y recto
pero minutos después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando se peleaba con las vecinas en el tenducho del carnicero, era ya otra cosa. Permanecía en el otro mundo, aparecía rodeada de misterio. Así sucedía con todo, y más que nada conmigo mismo. Yo pertenecía desde luego al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres. Pero donde quiera que tendiese mi vista o mi oído, encontraba siempre lo otro. Y yo mismo vivía también en aquel otro mundo. Aunque muchas veces me pareciese extraño e inquietante y acabase siempre por infundirme miedo y enturbiar mi conciencia. Llegó a haber temporadas enteras en las que prefería vivir en el mundo prohibido, y el retorno a la claridad, por necesario y conveniente que fuese, me parecía casi un retorno a algo menos bello, más aburrido y vacío. A veces me daba cuenta de que mi fin en la vida era llegar a ser como mi padre y mi madre, tan claro y puro, tan reflexivo y ordenado, pero el camino que conducía a aquel fin era muy largo. Hasta llegar a él había que pasar por muchas aulas, había que estudiar y sufrir muchas pruebas y muchos exámenes, y en el camino bordeaba siempre aquel otro mundo más oscuro y se adentraba a veces en él. No siendo nada imposible permanecer y hundirse en su ámbito sombrío, había historias así, de hijos extraviados, que yo leía con apasionamiento. Lo que más ensalzaba en ellas, lo que redimía toda culpa, era el retorno al hogar paterno y al bien. Y yo sentía que aquello era lo único derecho, bueno y deseable. Pero no obstante, me atraía mucho más aquella parte de la historia que se desarrollaba entre las gentes perversas, entre los perdidos, y si hubiera sido posible me hubiese confesado que a veces era una lástima que el hijo pródigo se arrepintiese y fuera hallado de nuevo. Pero aquello no podía decirse, ni siquiera pensarse. No era a mí más que un vago sentimiento, oculto en lo más íntimo de mi ser, algo como una sospecha o una oscura posibilidad. Cuando me presentaba al demonio, podía imaginármelo en las calles, disfrazado o a cara descubierta, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas permanecían también al mundo luminoso. Su contextura espiritual me parecía más próxima que la mía a la de nuestros padres. Eran mejores, más juiciosas, pero a mi ver todo aquello no pasaba de la superficie, no profundizaban en ellas tanto como en mí. Yo estaba mucho más cercano al mundo oscuro, y el contacto con el mal se me hacía sentir muchas veces con un doloroso agobio. Para con las hermanas debían tenerse iguales miramientos y respetos que para con los padres, y cuando se había reñido con ellas, sentía uno después en su propia conciencia ser el culpable, el que había promovido la discordia, el que debía pedir perdón, pues en las hermanas ofendía a los padres, ofendía uno al bien y a la autoridad espiritual. Había secretos que yo podía compartir con los pilluelos más desvergonzados de la calle antes que con mis hermanas. En los días buenos, cuando todo era luminoso y la conciencia reposaba tranquilidad y limpia, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y juicioso con ellas y verse uno a sí mismo envuelto en un noble resplandor apacible. Así debían sentirse los ángeles, en los que veíamos la suprema perfección, imaginando la dulce maravilla de ser ángeles rodeados de suaves músicas y perfumes como la Nochebuena y la felicidad. Pero tales días, tales horas, eran muy poco frecuentes. En los juegos con mis hermanas, en aquellos juegos buenos, inocentes y permitidos, mostraba yo muchas veces un apasionamiento impetuoso que enfadaba a mis compañeras y nos llevaba a la disputa y a la desgracia. Y cuando entonces se apoderaba de mí la cólera, hacía y decía cosas terribles, cuya maldad sentía ya abrazarme mientras las hacía y decía. Luego seguían horas difíciles y sombrías de arrepentimiento y contrición y el doloroso instante de pedir perdón. Al fin volvía a mi rayo de luz una dicha apacible, reconocida y sin discordia, que perduraba unas veces largas horas y otras veces breves minutos.
Yo asistía al colegio latino. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor, muchachos impetuosos y traviesos, pero que permanecían al mundo bueno y permitido, formaban parte de la misma clase que yo y venían algunos días a mi casa. Aunque despreciábamos en general a los alumnos de la escuela popular, yo me trataba con algunos muchachos de la vecindad que acudían a ella. Con uno de ellos habré de comenzar mi relato. Una tarde en que no había colegio, tendría yo poco más de 10 años, iba paseando con dos muchachos vecinos míos cuando se nos agregó otro algo mayor que nosotros, un chicarrón de unos 13 años, fuerte y grosero, hijo de un sastre y alumno de la escuela popular. Su padre era un bebedor impenitente y toda la familia gozaba de dudosa fama. Yo sabía ya muy bien cómo las gastaba aquel Franz Kromer. Le tenía miedo y no me agradó verle unirse a nosotros. Afectaba modales de hombre e imitaba los andares y el lenguaje de los aprendices de las fábricas. Guiados por él, bajamos a la orilla del río junto al puente y nos ocultamos a los ojos del mundo debajo del primer arco. La estrecha orilla, entre el arrenque del arco y el perezoso fluir del agua, servía de vertedero y aparecía cubierta de escombros, cacharros y trastos rotos, madejas enmarañadas de alambre oxidado y otras basuras. A veces se encontraban entre todo aquello alguna cosa aprovechable. Bajo la dirección de Franz Kromer tuvimos que registrar el vertedero, enseñándole nuestros hallazgos, que él iba guardando en sus bolsillos o arrojando al agua. Le interesaba especialmente los objetos de plomo, cobre o zinc, y guardó todos los que fuimos encontrando, así como un viejo peine de asta. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, no porque supiese que mi madre habría de prohibirme todo trato con él si se enteraba de aquel primer encuentro nuestro, sino porque el mismo Franz me inspiraba miedo. De momento me alegraba que no hiciese conmigo diferencia alguna, tratándome como a los otros dos. Mandaba y nosotros obedecíamos, como si ello fuese ya una antigua costumbre. No obstante ser, por mi parte, la primera vez que iba con él. Por último, nos sentamos en el suelo. Franz escupía el agua y con aire superior de hombre experimentado, escupía por una mella y lanzaba la saliva donde quería. Nos pusimos a charlar, y los otros dos chicos empezaron a vanagloriarse de toda clase de travesuras y maldades. Mis dos compañeros se habían desligado de mí desde el primer momento y rendían homenaje a Kromer. Yo me encontraba aislado y sentía que mis vestidos y mis modales habían de incitarlos contra mí. Hijo de familia burguesa y alumno del colegio latino, no podía esperar que Franz Kromer me mirara con simpatía. Y sabía que los otros dos me renegarían en cuanto se prestase una ocasión, dejándome en la estacada. Impulsado por el miedo, comencé yo también a contar. Inventé una gran historia de merodeo y me adjudiqué el principal papel. Ayudado por otro muchacho, había robado una noche en una huerta cercana al molino de abajo un saco entero de manzanas, pero no de las corrientes, sino de las más finas, reinetas y doncellas. Huyendo de los peligros del momento, me refugié en aquella historia. Poseía cierta facilidad para inventar y relatar, y el deseo de prolongar lo más posible mi relato para no volverme a ver en la temida situación anterior, empeorada quizá, me llevó a despegar todo mi arte. Uno de nosotros, continué, había estado al acecho mientras el otro se subía al árbol y tiraba abajo las manzanas, y el saco, lleno hasta el borde, tenía tanto peso que tuvimos que volver a abrir y dejar en el suelo la mitad de las manzanas, pero al cabo de media hora volvimos por ellas. Al terminar esperaba alguna muestra de aprobación. Había acabado por entusiasmarme con mi propia mentira, dejándome arrastrar por la fantasía. Pero los dos pequeños guardaron silencio esperando el juicio de Franz Kromer, el cual se me quedó mirando penetrantemente y me preguntó con acento amenazador: ¿es verdad eso? Ya lo creo, le respondí. ¿La pura verdad? La pura verdad, insistí, obstinado, aunque me sentía medio muerto de miedo.
¿Puedes jurarlo? Aquello acabó de angustiarme, pero respondí en el acto afirmativamente. Entonces di, lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Por Dios y por mi salvación eterna, repetí. Está bien, dijo, y se volvió hacia otro lado. Con esto creía yo conjurado todo peligro y respiré aliviado cuando poco después se levantó Franz Kromer y propuso el regreso. Una vez arriba, en el puente, intenté tímidamente despedirme, pretextando tener que volver a casa. No te correrá tanta prisa, rió Franz. Llevamos el mismo camino. No me atreví a separarme de ellos. Franz continuó andando despacio y efectivamente caminó a mi casa. Al llegar a ella y al ver la puerta con un grueso llamador de cobre, el sol reflejado en las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré hondamente. El bendito retorno a casa, a la claridad y a la paz. Rápidamente abrí la puerta, dispuesto a cerrarla enseguida detrás de mí, pero Franz Kromer lo evitó y entró conmigo. En el portal fresco y sombrío, que solo recibía la luz desde el patio, se acercó a mí, me agarró de un brazo y me dijo en voz baja: no tengas miedo, no tengas tantas prisa, tú. Lo miré asustado. Su mano era una argolla de hierro en torno de mi brazo. Me pregunté qué se propondría conmigo y si querría quizás maltratarme. Si grito ahora, pensé, si grito con todas mis fuerzas, quizá habrá arriba alguien que pueda bajar deprisa a salvarme, pero no me atreví. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Qué quieres? Poca cosa, no quiero más que hacerte una pregunta. Los otros no tienen por qué oírnos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Te advierto que me están esperando arriba. Tú sabes, continuó Franz en voz baja, ¿a quién pertenece la huerta de junto al molino de abajo? No lo sé, creo que a Müller. Franz me había echado el brazo por encima y me apretaba contra él, obligándome a mirarle muy de cerca. En sus ojos brillaba un resplandor perverso, sonreía con malignidad y su cara irradiaba crueldad y poder. Yo sí te puedo decir de quién es la huerta y sé que han robado allí manzanas y que el dueño ha prometido dar 2 marcos a quien le diga quién se las ha robado. Dios mío, exclamé, pero tú no se lo dirás. Sentía que sería inútil recurrir a su caballerosidad. Permanecía al otro mundo. Para él no era la traición un crimen. La gente del otro mundo no era en aquellas cosas como nosotros. Que no diga nada, rió Kromer. ¿Crees acaso que soy un monedero falso y puedo fabricar todas las monedas de 2 marcos que quiera? No, amiguito, yo soy un pobre. No tengo un padre rico como tú y cuando puedo ganarme 2 marcos tengo que aprovechar la ocasión. Quizá me dé más. Me soltó de repente. Nuestro portal no olía ya paz y a seguridad. El mundo se me había venido abajo. Franz me denunciaría. Yo era un delincuente. Se lo diría a mi padre y hasta puede que viniese la policía. Todos los terrores del caos me amenazaban. Todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. El no haber robado realmente no podía salvarme. Además lo había jurado. Dios mío, Dios mío. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Adiviné que tenía que pagar mi rescate y busqué desesperadamente en todos mis bolsillos. Ni una manzana ni un cortaplumas, no tenía nada. De pronto me acordé de mi reloj. Un viejo reloj de plata que había permanecido a mi abuelo. No andaba ya, pero yo lo llevaba por el gusto de llevar un reloj. Rápidamente lo saqué del bolsillo. Escucha, Kromer, no debes denunciarme, estaría muy feo. Mira, te regalaré mi reloj. Siento no tener otra cosa, te lo doy, es de plata y la maquinaria es muy buena. Tiene una pieza rota, pero puedes mandarlo a arreglar. Sonrió y tomó el reloj con su mano grande y basta. Miré aquella mano, sentí cuán profundamente hostil me era y cómo se disponía a caer sobre mi vida y mi tranquilidad. ¿Es de plata?, repetí con timidez. Es de plata.
Me tienes sin cuidado, exclamó con hondo desprecio. Te lo puedes guardar y mandar arreglarlo por tu cuenta. Pero Franz, repuse temblando de miedo a que se fuese. Espérate un poco, toma el reloj, es de plata legítima, no tengo otra cosa. Me miró con desprecio. Bueno, pues ya sabes dónde voy, o también se lo puedo decir a la policía. Conozco al sargento. Se volvió para marcharse, pero yo le retuve por la manga. No podía ser, prefería morir a tener que sufrir todo lo que caería sobre mí si Franz se iba de aquel modo. Franz, supliqué ronco de emoción, no hagas tonterías. Es una broma tuya, ¿verdad? Sí, una broma, pero a ti te puede costar muy cara. Pero dime entonces lo que tengo que hacer. Estoy dispuesto a todo. Me miró entornando los ojos y se echó a reír de nuevo. No seas tonto, exclamó con falsa amabilidad. Lo sabes tan bien como yo. No puedo ganar 2 marcos y no voy a permitirme el lujo de tirarlos a la calle. En cambio tú eres rico, tienes hasta un reloj. Dame tú los 2 marcos y en paz. Comprendí su lógica, pero 2 marcos eran para mí una suma tan elevada y tan inasequible como 10, 100 o 1000. Yo no tenía dinero. En el cuarto de mi madre guardaba una hucha que contendría algunas monedas de 5 y 10 centésimos, producto de las visitas de mis tíos y otras ocasiones análogas. Y nada más. Por entonces no me daban aún mis padres dinero ninguno para mis gastos. No tengo nada, repuse tristemente, no tengo dinero, pero te daré todas mis cosas. Tengo un libro de aventuras, una caja de soldados y una brújula. Te los voy a traer. Cromer contrajo la boca, atrevida y maligna, y escupió en el suelo. No digas más simplezas, ordenó. Puedes guardarte todas tus porquerías, una brújula. No me enfades más y dame el dinero, ¿me oyes? Pero si no tengo un centésimo, nunca me dan nada. ¿O qué quieres que haga? Bueno, mañana me darás los 2 marcos. Te espero abajo, en el mercado, después de clase. Se acabó. Pero si no me traes el dinero, ya verás. ¿Y en dónde quieres que lo saque? Si yo no tengo. Si no lo tengo. En tu casa hay dinero de sobra. Lo demás es cosa tuya. Mañana después de clase, ya lo sabes, y no dejes de llevarme los 2 marcos, si no... Me disparó una mirada terrible, escupió de nuevo y desapareció como una sombra. No podía subir a casa, mi vida había sido destruida. Pensé huir para no volver a ahogarme en el río, todo ello muy precisamente. A oscuras, acurrucado en el último peldaño de la escalera, me entregué a la desdicha. Allí me encontró Lina llorando. Al bajar, con un cesto para recoger leña. Le pedí que no dijese nada y subí a la casa. El sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre colgaban de la percha, al lado de la puerta vidriera. Aquellos objetos exhalaban para mí el dulce perfume del hogar. Mi corazón los saludó suplicante y agradecido, como el hijo pródigo, la vista y el olor de las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello no me pertenecía ya, formaba parte de un claro mundo parental y yo había naufragado culpablemente en las aguas sombrías. Encadenado a la aventura y al pecado, me amenazaba el enemigo y me esperaban los peligros y el terror y la vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo piso de ladrillo, el cuadro grande del vestíbulo y la voz de mi hermana mayor resonando dentro, más agradable y precioso que nunca. Pero yo no era consuelo, y seguro bien, sino severo reproche. Todo aquello no era ya mío, no me era ya posible participar en su serena paz. Traía a mis pies un barro que no podía limpiarme en el felpudo de la puerta. Traía conmigo sombras de las que nada sabía el claro mundo de mi hogar. Todos mis secretos y mis temores anteriores no habían sido más que un juego, comparado con lo que hoy traía conmigo en aquellas habitaciones. La fatalidad me perseguía,
Se extendía hacia mí, mis manos hacia mí, manos hostiles, de las cuales no podía protegerme ya mi madre, ni siquiera saber de ellas. Era igual mi delito que mi delito hubiese sido un hurto o una mentira. ¿Acaso no había jurado en vano por Dios y por mi salvación eterna? Mi pecado no era este o aquel, mi pecado era haberle dado la mano al demonio. ¿Por qué había ido con aquel individuo? ¿Por qué había obedecido a Cromer con más diligencia y sumisión que nunca a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del hurto? ¿Por qué me había vanagloriado de un delito como de un acto heroico? Ahora me tenía sujeto el demonio y por la mano, y el enemigo me perseguía. Durante un instante no sentí ya el temor al día siguiente, sino ante todo la terrible certidumbre de que mi camino iba ya para siempre cuesta abajo, hacia las tinieblas. Veía claramente que mi culpa había de engendrar nuevas culpas y que mi retorno al lado de mis hermanas, mi saludo y mi beso a mis padres era una mentira, pues ocultaba una fatalidad y un secreto que traía conmigo. La confianza y la esperanza renacieron en mí por unos segundos ante el sombrero colgado de la percha. Se lo confesaría a todo mi padre, acataría su sentencia y su castigo, le haría participar en mi secreto y él me salvaría. Todo quedaría reducido a una penitencia como tantas otras, con una hora dolorosa y amarga, a una contrita demanda de perdón. Pero no podía ser. Sabía muy bien que no lo haría. Sobre mí pesaba un secreto, una culpa, que yo tenía que devorar solo y por mí mismo. Había llegado quizás al punto en que se bifurcaba el camino, y quizás donde aquella misma hora iba a pertenecer ya para siempre, pender de ellos, obedecerles y hacerme su igual. Había querido representar el papel de hombre resuelto y sin escrúpulos, y ahora tenía que soportar las consecuencias. Me satisfizo que mi padre me reprendiera de entrar por traer las botas mojadas. Aquello distraía su atención de la reprimenda, con el pensamiento fijo en mi secreto. Pero, entre tanto, surgió en mí un singular sentimiento nuevo, un sentimiento perverso y cortante, erizado de traidoras puntas. Me sentía superior a mis padres. Por supuesto, sentía un cierto desprecio ante su ignorancia. Su reprimenda a causa de mis bofas mojadas me pareció mezquina. Si tú supieras, pensé, y me sentía como un delincuente al que se juzgaba por el hurto de un panecillo y tiene sobre su conciencia un asesinato. En aquel un sentimiento con mayor fuerza, pero ninguna otra idea de mi secreto, con mayor fuerza que ninguna otra idea de mi secreto y a mi culpa. Pensaba que mientras aquí me trataban como a un niño pequeño, Cromer me denunciaría a la policía y las tempestades comenzaban ya a ceñirse sobre mí. De este modo, en cuanto va relatando hasta aquí, fue que un momento lo importante y perdurable. Fue una primera desgarradura en la santidad del Padre. Una primera grieta en los pilares sobre los que había reposado mi infancia y que todo hombre tiene que destruir antes de poder llegar a ser él mismo. Todos estos sucesos que nadie se ve componen la línea esencial interna de nuestro destino. La desgarradura, la grieta se cierra luego, cicatriza y cae en el olvido, pero nuestra íntima cámara secreta perdura y continúa sangrando. A mí mismo me espantó en aquel acto nuevo, en aquel
acto aquel nuevo sentimiento. Hubiera querido arrojarme a los pies de mi padre y besárselos en prueba de retractación, pero nunca puede uno retractarse de nada esencial, y esto lo siente y lo sabe un niño tan bien y tan profundamente como cualquier sabio. Sentía la necesidad de reflexionar sobre mi asunto y buscar caminos para el día siguiente. No pude. Durante todo el resto de la tarde me absorbió la idea de habituarme al ambiente cambiado de nuestro cuarto, el reloj de pared y la mesa, la Biblia y el espejo, la librería y los cuadros de la pared parecían despidiéndose de mí. Con el corazón helado tuve que presenciar cómo se convertía en pasado y se desligaba de mí todo mi universo, toda mi vida desdichosa y buena, mientras me sentía sujeto ya al mundo tenebroso y desconocido, arraigado en él con nuevas raíces que absorbían sus juegos venenosos. Por vez primera saboreé la muerte que sabe amarga porque es nacimiento, porque es angustia y temor ante una terrible renovación. Luego, por fin, la hora de acostarme, pero antes tuve aún que dejar pasar sobre mí como un último fuego del purgatorio los rezos vespertinos en los que se cantó uno de mis himnos favoritos. Yo no pude unir mi voz a las demás. Cada nota era para mí hiel y veneno. Al recitar mi padre la acción de gracias, mis labios permanecieron mudos, y cuando terminó con las palabras no retires de nosotros tu bendición, sentí que un brusco sobresalto me apartaba de aquella comunidad. La gracia del Señor estaba en ellos todos, pero ya no conmigo. Aterido y profundamente fatigado me retiré a mi cuarto.